Hi, Shruti. Good morning. Buenos días, Alejandro. Hola, Hi. muy buenos días. ¿Cómo estás? Um, falta Marcela, la intérprete, pero no debe tardar. Y Shruti, are you recording? Did Mhm. they tell you to stay and record? Okay. So you'll record English and I'll record Spanish. Is that correct? We usually I- record both languages, but I have to have you have to have it um activated. So since I'm speaking Spanish and Alejandro is speaking Spanish, and you can activate interpretation and you can record English. And I think when it's not the original language, it will be Mhm. temporarily saved to your computer, and then Okay. you can just put it in the council's drive, and you can erase it from your computer. And if or I don't know if it depends on whether it is the original language or if you're the host, but either way, if you can record the English version and I'll record the Spanish version, that would be great. And then I think Joffrey will upload both to the website. Okay. Hola, Uh, Marcela. Yes. No, go ahead, Shruti. Sorry. no, I was just trying to figure out how to do this. I've never really done this before. So I was wondering how. We can do a very short test because we still have some time. Mhm. Um, so first, is interpretation activated now while working? Is it set up? I mean, yep. Okay, so I will go to the Spanish channel, or I will just stay in the original language, and I will ask Marcela. I will read something and I will ask Marcela to interpret, and Mhm. you record, and then you can see if it's recording in English. Is that okay? Okay. ¿Está bien? Va. Voy a leer lo que iba a decir al principio. I'm gonna read what I was gonna say to present the panel. So voy a hablar español. Shruti, tell me if you hear the English interpretation. Dime si escuchas la interpretación en inglés. Hazme así, si escuchas la interpretación en inglés. ¿Sí? Ok, entonces ahora empieza a grabar y ¿ya estás grabando? I am recording already. Yes. Ah, ok, ok, ok. Entonces voy a leer un poco. Ay, lo cerré lo que iba a leer. Espérame. Alejandro Gómez Restrepo es abogado y politólogo, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, especialista en gestión de proyectos, candidato a magíster en estudios culturales, coordinador del área de litigio estratégico e incidencia de la Fundación Refugiados Unidos y experto en género y migraciones. Les damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje y reflexión. Quiero empezar agradeciendo a Refugiados Unidos y a Alejandro, así como a los miembros del consejo. Ok, voy a parar de leer y Shruti, puedes detener la grabación, verla y ver si tu grabación sí grabó en inglés o grabó el idioma original. Pero no sé cómo funciona, nunca he sabido bien cómo funciona eso, entonces. Y ya en 5 minutos les damos acceso a los demás. Entonces, I think so. But I don't know if you
Buenos días a todas las personas que ya se conectaron. Vamos a dar un par de minutitos más para que se puedan unir más personas. Muchas gracias a todos por estar y por su paciencia. También les aviso que hay interpretación. Alejandro va a dar el taller en español, pero pues si lo necesitan escuchar en inglés, hay interpretación. Good morning, everyone. Thank you for being here. We're waiting a couple of minutes for more people to connect. Thank you all for being here. Thank you for your patience. And if you need interpretation, because Alejandro will give the training in Spanish, please activate that in the bottom of your screen in the globe icon and select your language. And at the end, we're going to have a small Q&A, which I think will be in written form. You can write your questions in the Q&A box and we'll answer those. But please do activate your language. Thank you, everyone, and we'll start in 2 minutes. Pues listo, en atención al tiempo y a la hora a la que fueron convocados, podemos comenzar. Primero que nada, quiero darles la bienvenida de parte del Consejo Global de Litigio Estratégico y de la Fundación Refugiados Unidos. Quiero extender un gran agradecimiento tanto a la Fundación Refugiados Unidos como a Alejandro y a los miembros del Consejo Global. Perdón. Les presento a Alejandro y después le cedo el micrófono sin mayores retrasos. Alejandro Gómez Restrepo es abogado y politólogo, es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, es especialista en gestión de proyectos, candidato a maestría en estudios culturales, coordinador del área de litigio estratégico e incidencia en la Fundación Refugiados Unidos y experto en género y migraciones. Le cedo la palabra a Alejandro y les agradezco a todos su participación y su atención. Y si tienen preguntas, las pueden escribir abajo en la caja de preguntas y respuestas y al final Alejandro se tomará un tiempo para responderlas. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Primero al Consejo Global de Litigio Estratégico y segundo a ti, Silvia, por esta invitación y por la coordinación del espacio. Quisiera empezar preguntando si se me escucha y se me ve bien. ¿Todo está correcto? Perfecto. Bueno, entonces agradecerles mucho por asistir a este espacio. Desde la Fundación Refugiados Unidos, nuestra área de litigio estratégico e incidencia es una área que está recién creada. Tenemos menos de un año de creación y venimos desarrollando estrategias de incidencia y de litigio de alto impacto que permitan la transformación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas en contextos de movilidad humana, especialmente en nuestro territorio colombiano, pero también con miras a la protección del contexto regional e internacional. Primero les comenzaré hablando un poco de la fundación y luego me iré específicamente hacia el contenido de la sesión de hoy, para lo cual tengo unas diapositivas que enseguida comenzaré a proyectar. Entonces voy a comenzar contándoles un poco del trabajo de la fundación. La Fundación Refugiados Unidos es una
organización liderada, creada y liderada por mujeres provenientes de Venezuela, mujeres migrantes refugiadas provenientes de Venezuela, que edifican estrategias de intervención de carácter multisistémico para la protección y garantía de derechos de las personas refugiadas y migrantes. La Fundación Refugiados Unidos trabaja especialmente a partir de 3 áreas, que son el área de desarrollo comunitario, el área de empoderamiento legal y el área de litigio estratégico de incidencia, que yo tengo el gusto de coordinar. La Fundación Refugiados Unidos lleva 4 años desde su formación, es una organización muy nueva, muy joven, pero que ha tenido un alto crecimiento y un alto impacto. Ello se ha visto especialmente porque actualmente estamos en 6 ciudades de Colombia. Estamos en Bogotá, en Medellín, en Tunja, en Cúcuta, en Cartagena y en Riohacha, lo cual nos permite tener una presencia territorial para hacer un monitoreo y una intervención directa en los territorios diversos de nuestro país. Y particularmente tenemos esta presencia en contextos de frontera, en Riohacha y en Cúcuta, fronteras que son colombo-venezolanas, lo cual permite tener una respuesta inmediata ante situaciones de crisis y de vulneración en el marco del tránsito migratorio y especialmente en contexto pues, de frontera. Esto para contarles un poco de la Fundación Refugiados Unidos, de nuestro trabajo, de nuestro alcance y bueno, de allí yo tengo el gusto de participar en la fundación desde hace poco más de un año, que soy coordinador actualmente del área de litigio estratégico de incidencia, pero he venido trabajando desde hace 8 años en diferentes organizaciones de derechos humanos. Particularmente he trabajado en el contexto del activismo LGBTIQ+, por eso mi experticia ha estado muy marcada hacia el enfoque de género y diversidad sexual. Yo vengo de una ciudad de Colombia que es Medellín. Actualmente estoy radicado en Bogotá. En Medellín pude construir estrategias de incidencia política para la garantía de derechos de personas LGBTIQ+, haciendo parte de diferentes colectivos y organizaciones sociales. Tuve también la posibilidad de coordinar el Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual de la Universidad de Antioquia. Y allí mismo también hice parte del programa de protección internacional, que es una clínica jurídica para la protección de derechos de las personas en contextos de movilidad humana. Asimismo, pude participar en otras organizaciones de derechos humanos con énfasis en personas migrantes y en contextos de movilidad humana. Y desde que me desplacé a Bogotá, he tenido la posibilidad de seguir trabajando con ambas poblaciones, con población migrante y refugiada y con población LGBTIQ+, y con casos de mujeres también víctimas de violencias basadas en género, lo que me ha permitido tener como una experticia en esta interseccionalidad del enfoque de género, diversidad sexual e interseccional en el énfasis de la población en contextos de movilidad humana. Entonces, ese es como un poco el contexto y los antecedentes que me llevan a tener el espacio del día de hoy. Les agradezco mucho por conectarse a este espacio y comenzaré entonces con la conferencia proyectando las diapositivas, la presentación que tengo preparada. Entonces voy a compartir y me confirman cuando se esté viendo bien. Ya se ve. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Ahí creo que está un poco chiquito, entonces voy a ponerle un poquito de zoom para que se pueda ver mejor. Listo. Bueno, entonces la conferencia del día de hoy lleva por título Refugio, enfoque de género, diversidad sexual e interseccional. Sin embargo, la estructura que voy a desarrollar va un poco en el inverso. Primero voy a hablar del enfoque de género, de diversidad sexual e interseccional, para luego irme hacia el enfoque o cómo se aplican esos enfoques en el marco del refugio y la protección internacional. Para ello, entonces, es importante iniciar definiendo cada uno de estos enfoques y creo que esto es fundamental. Solemos hablar mucho de los enfoques, pero no logramos como concretar qué significan. Cuando hablamos de enfoque diferencial, y acá me remito a lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes sentencias y la Corte Constitucional Colombiana, entendemos que es la necesidad de aplicar una mirada para reconocer las diferencias estructurales y vulnerabilidades estructurales que ocurren en determinados grupos poblacionales en situación precisamente de vulnerabilidad. Y por tanto, el enfoque diferencial nos implica abordar un enfoque desde la niñez o el ciclo de vida que involucra tanto niñez como personas mayores, también un enfoque de discapacidad, un enfoque étnico, racial,
desde la mirada de los grupos históricamente vulnerados como las personas en contextos de movilidad humana y diferentes poblaciones respecto de las cuales implica reconocer esas diferencias estructurales y esas situaciones de vulneración históricas y sistemáticas para generar estrategias de intervención que permitan superar esas situaciones de vulnerabilidad. Entonces tenemos un enfoque diferencial que es un enfoque un poco más macro y dentro del enfoque diferencial podemos encontrar unos subenfoques donde tenemos el enfoque de niñez o de ciclo de vida, el enfoque de discapacidad, el enfoque étnico-racial, entre otros. Y dentro de esos enfoques vamos a tener también el enfoque de género y de diversidad sexual. ¿Qué es entonces el enfoque de género y diversidad sexual? Es el reconocimiento, como mencionábamos, de esas diferencias estructurales, de esas vulnerabilidades, de esas problemáticas particulares que ocurren especialmente a las mujeres y a las personas LGBTIQ+. El enfoque de género implica el reconocimiento de las desigualdades históricas, estructurales y que hoy continúan vigentes en todos los territorios, incluso podríamos decir del mundo, trabajo particularmente. Estas diferencias estructurales implican el reconocimiento de patrones históricos. Históricamente las mujeres no han tenido el mismo acceso a derechos, incluso hoy en día, que podría predicarse que en muchos países del mundo las mujeres tienen derecho a la educación, al trabajo, a la independencia económica, que fueron los principales o las principales banderas del movimiento feminista en determinado momento. Hoy aún tenemos que advertir que existen brechas de desigualdad muy marcadas, por ejemplo, brechas salariales, por ejemplo, limitaciones en el goce de derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y sobre todo un alto contexto de unas altas cifras de violencias basadas en género, lo que implica necesariamente entender que las mujeres en particular, estoy hablando primero de mujeres y luego me referiré a personas LGBT, que las mujeres en particular no gozan del derecho a una vida libre de violencias, pues están expuestas permanentemente a estos fenómenos de victimización y de violencia. Las personas LGBTIQ+, por su parte, experimentan también un conjunto de vulnerabilidades muy específicas que es importante tener presente. Las vulnerabilidades las debemos ver marcadas, al menos bajo el lente de hoy, en el sentido en el que a la fecha, 20 de febrero del 2025, 64 países en el mundo criminalizan las relaciones homosexuales entre adultos hombres consensuadas. Y de estos 64, 40 también criminalizan las relaciones entre mujeres adultas, relaciones consensuadas. Y de todos estos, 11 castigan con pena de muerte, lo cual nos representa una situación de alarma porque hay personas que por su sexualidad, que por su libre desarrollo de la personalidad, que por su autonomía y por su deseo están viéndose criminalizadas incluso con pena de muerte. Es importante también tener presente que aun cuando hemos visto en los últimos años, sobre todo en los últimos 25 años, avances significativos en el reconocimiento de derechos de personas LGBTIQ+, aún hay muchas barreras e incluso muchos retrocesos. Retrocesos como los que vimos durante el 2023 en África, donde 6 países retrocedieron en la garantía de derechos de personas LGBT, como Kenia, Ghana, Namibia, Nigeria, Tanzania y Uganda. Y recientemente Burkina Faso se está sumando también a esta tendencia de la criminalización. No todo es tan complejo, no todo es tan negativo, también hay avances significativos como por ejemplo Sudáfrica, que es el país en África que reconoce el matrimonio y la adopción, y también avances significativos en países de Botsuana, Gabón y Angola. También tenemos una noticia reciente que nos tiene muy felices a las personas activistas LGBTIQ+, que fue la aprobación del matrimonio de parejas del mismo sexo en Tailandia y el sinnúmero de fotografías y videos de personas celebrando sus uniones civiles. También tenemos avances significativos en Europa, como en España, donde se han aprobado leyes para la garantía de derechos de personas trans. Y cuando nos ubicamos en el contexto de América, pues vemos que hay una situación compleja, porque vemos cómo en un país donde teníamos unos avances muy significativos, como lo era Estados Unidos, hoy en día estamos teniendo unos retrocesos complejos
que nos generan también cierta desesperanza al ver una postura política muy marcada en contra de los derechos de las personas trans, que señalan que solo existen dos sexos, lo cual ignora la existencia de personas intersexuales y además al limitar la comprensión hacia el sexo, pues hay una mirada reduccionista y muchas veces equivocada también de los desarrollos científicos que hoy nos permiten hablar de la diversidad corporal con solo hablar del carácter o el ente biológico, porque también pues deja por fuera todo el reconocimiento de derechos a partir del enfoque de género y la construcción de la identidad de género y la orientación sexual. Pero además de ese contexto, tenemos en Sudamérica unas situaciones paradigmáticas, porque vemos como Argentina, que era un país que había tenido unos avances significativos en derecho, también están teniendo unos retrocesos. Sin embargo, hemos visto también una movilización social muy fuerte para hacerle frente a esos retrocesos que han implicado la necesidad también de cambiar posturas políticas desde el mandatario que se encuentra actualmente. En Brasil vimos un periodo en el que hubo muchos retrocesos, pero nuevamente estamos viendo avances y el fortalecimiento de los colectivos LGBTIQ+. Un país en el cual hay una gran avance en garantía de derechos, pero también unos altos índices de victimización y de violencia. Y hablemos del contexto colombiano en el que me ubico, donde se nos observa como un país paradigmático porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha permitido un avance de derechos muy significativo a partir especialmente del 2011, donde tuvimos la aprobación a partir de la Corte Constitucional del matrimonio homosexual. Esto no ha sido a través de leyes. El Congreso de la República de Colombia no ha sido un garante de derechos, ha sido la Corte Constitucional, donde se permitió entonces a través de sentencias muy significativas y claves el matrimonio de parejas del mismo sexo, la adopción homoparental e incluso los derechos y garantías de personas trans para la modificación de sus documentos de identidad y también el acceso a tratamientos de afirmación de género de manera gratuita. Más recientemente, en el 2022, tenemos el reconocimiento de las personas no binarias dentro del espectro de la identidad de género diversa y unas garantías específicas para su protección. Este es un poco el panorama para entender esas desigualdades históricas que nos ubican para el entendimiento de las vulnerabilidades concretas que tienen las mujeres y las personas LGBTIQ+. Y esto es fundamental porque al entender este panorama mundial y al entender estas situaciones específicas que son de avances, pero también de retrocesos, nos permite también observar cómo estos son fenómenos de desplazamiento o factores de expulsión. Las personas, las mujeres en contextos de violencias sistemáticas pueden ser un factor para migrar de su país de origen y buscar asentarse en otro país donde encuentre una mayor garantía de vida o por lo menos donde se reduzcan los patrones de victimización a los cuales estaban sometidas. Igual las personas LGBTIQ+, quienes, por ejemplo, en Colombia han observado un lugar de destino para migrar porque encuentran estos avances en materia de derechos. Sin embargo, en Colombia, a pesar de esos avances de derechos que mencionaba, existen unas altas tasas de violencia, violencia por prejuicio, que implica no solamente violencia sexual, sino violencia homicida. Esto también nos preocupa mucho a quienes trabajamos en el contexto colombiano. Sin embargo, hemos visto cómo Colombia a nivel internacional se está observando como un país receptor de migrantes LGBT, lo cual entra como en esta contradicción, porque si bien hay un avance normativo, tenemos un contexto social de alta victimización. Pero así podemos entonces entender cómo las vulnerabilidades en contextos, en virtud del enfoque de género y diversidad sexual, son factores de expulsión y por tanto también son necesarios incluirlos desde el trabajo institucional para la recepción de migrantes y en general la respuesta ante los contextos migratorios y de movilidad humana. Y tenemos también el enfoque interseccional. El enfoque interseccional fue edificado por la autora Kimberly Crenshaw en los años 80 y 90 a través de sus textos académicos, y esto fue cogiendo mucha fuerza, primero en el campo de las ciencias sociales, pero también en el campo jurídico. Y especialmente en el 2015 tiene una gran consolidación en el sistema interamericano de derechos humanos a través de la sentencia González Yui contra Ecuador, que ha sido replicada en otras sentencias hasta la fecha, y también en nuestro contexto específico de Colombia a través de sentencias de la Corte Constitucional también del 2015, donde se establece que es el entendimiento de la
intersección, la confluencia de diferentes factores de vulnerabilidad que se radican en una misma persona. Es importante tener en cuenta que no es la simple suma de factores, no es yo decir es que soy una mujer afrodescendiente, es la suma, no, es cómo el ser una mujer y el ser afrodescendiente se correlacionan, se interconectan, generando situaciones específicas y diferenciadas de vulnerabilidad. Esto es muy importante porque ahorita vamos a hablar un poco de las formas diferentes de discriminación y es diferente la discriminación múltiple a la discriminación interseccional. La múltiple es cuando podemos observar esa suma, la simple suma de condiciones, mientras que la interseccional, más allá de la suma, es el entendimiento de cómo se confluyen para generar situaciones específicas y diferenciadas y daños muy complejos y puntuales que solo podemos observar a partir del lente interseccional. Teniendo entonces presente y claro qué es el enfoque diferencial, qué es el enfoque de género y diversidad sexual y qué es el enfoque interseccional, voy a avanzar para entender el contexto en el que nos ubicamos. Para entender también de dónde surge la necesidad de tener una protección jurídica internacional y en los diferentes contextos locales frente a las victimizaciones a mujeres y personas LGBTIQ+, resulta fundamental tener de base estos tres conceptos. El androcentrismo podemos entenderlo como esta situación histórica de la edificación de instituciones a partir de una perspectiva masculina. Esas instituciones son de diferente naturaleza. El androcentrismo se ha observado y se ha analizado mucho desde el campo de la ciencia, cómo la ciencia se ha edificado a partir de una mirada netamente masculina alrededor de la figura del hombre científico. Pero no solamente la ciencia, las instituciones estatales, el derecho. El derecho también ha sido edificado y construido bajo una perspectiva masculina. Esto ha sido diagnosticado y desarrollado teóricamente por autoras como Alda Facio, como Yulisa Mantilla, quienes plantean que precisamente el derecho tiene unas falencias estructurales para dar respuesta a las situaciones de vulneración de las mujeres y podríamos agregar también de las personas LGBTIQ+, precisamente porque han sido edificadas a partir de este lente, de esta perspectiva masculina. Y esto nos lleva también a hablar de la cisnormatividad. ¿Qué es la cisnormatividad? Que parece ser un nombre complejo que no solemos tener en nuestro vocabulario cotidiano. Cuando hablamos de cis, lo hablamos en oposición o en contraste de trans. ¿Qué es lo cis y qué es lo trans? Y acá nos estamos ubicando en el plano de la identidad de género, que enseguida retomaré. Pero cuando hablamos de la identidad de género, una definición que ha traído los principios de Yogyakarta desde el 2007, unos principios edificados en el seno de Naciones Unidas y que han tenido una instauración y una instalación en los sistemas jurídicos, como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos define este concepto como la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente profundamente. En ese sentido, todas las personas tenemos identidad de género, ya sea que nuestra identidad de género implique que mi género, mi vivencia del género sea la misma que el sexo que me asignaron al nacer o diferente del sexo asignado al nacer. Cuando mi identidad de género, mi vivencia interna e individual del género es diferente al sexo que me asignaron al nacer, soy una persona trans. Pero cuando mi vivencia del género interna, individual del género, se asemeja, se acomoda con el sexo que me asignaron al nacer, estamos hablando de una persona cis. Estas son como dos definiciones que ha traído el activismo LGBTIQ+, y el marco jurídico de protección de derechos humanos. Cuando hablamos entonces de la cisnormatividad, y acá esto es un concepto que es jurídico, está desarrollado, por ejemplo, en la opinión consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en el informe Violencia contra Personas LGBTIQ+, del 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos estamos refiriendo a un sesgo cultural que concibe que todas las personas nacen, crecen, para ser personas cis. Es decir, que todas las personas van a vivir su género según el sexo que les asignaron al nacer. Si me asignaron hombre al nacer por tener testículos y pene, esto implica que toda mi vida me voy a tener que construir como un hombre. Eso es la cisnormatividad, esa expectativa social de que todas las personas sean cis.
Y eso también me estoy basando en aportes teóricos de la autora Julia Serrano, que ha desarrollado este concepto de cisnormatividad y cissexismo en un texto que se llama Weeping Girl. Esta cisnormatividad, que es este sesgo que implica asumir que todas las personas serán cis, conduce necesariamente a que las personas trans deban no solamente salir del closet, es decir, exponer y socializar su vivencia como persona trans, sino que además enfrentan múltiples barreras y hechos de victimización por incumplir precisamente esa expectativa. Y eso nos lleva también a la heteronormatividad, un concepto que ha sido desarrollado teóricamente inicialmente por autoras de la teoría queer y que ha generado un tránsito en el ámbito jurídico. También se encuentra en la opinión consultiva 24 de 2017, también se encuentra en el informe Violencia contra Personas LGBTI del 2015 de la Comisión Interamericana, y también es un sesgo cultural, pero es un sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, que concibe que las relaciones heterosexuales son las deseadas y deseables, y por tanto, toda persona al nacer y crecer deberá ser heterosexual. Esto nos lleva necesariamente a que las personas que experimentan diversidad en su orientación sexual deban también salir del closet, uso las comillas, porque pues, la expresión salir del closet sabemos que tiene muchos elementos de vulnerabilidad, porque finalmente es también una exposición a la violencia. Y esto implica entonces que las personas que experimentan diversidad sexual deban asumirse diferentes porque incumplen esa expectativa social de asumir que todas las personas deben ser heterosexuales, y además esto les conduce a escenarios de victimización y vulneración como los que mencionaba previamente, leyes que criminalizan la homosexualidad, pero también escenarios en los cuales, si bien no hay una criminalización institucional, hay una criminalización social. Y esto lo vemos, por ejemplo, en nuestro contexto colombiano, en el cual no existe una criminalización de la homosexualidad. Desde el año 80 se eliminó esa criminalización, pero además hay una gran garantía de derechos, como hemos visto, una evolución jurisprudencial que presenta derechos para personas LGBT. Sin embargo, hay una alta exposición a la violencia. Esa alta exposición a la violencia implica entender que si bien ya la criminalización no está en el plano institucional, sigue vigente en el plano social. Y utilizo el ejemplo de Colombia, pero lo podemos ver en cualquier contexto de cualquier país, incluso de cualquier continente, donde observamos cómo hay una mirada de criminalización social a las expresiones de diversidad sexual que involucran hechos de violencia. Hechos de violencia como por ejemplo las prácticas de conversión o mal llamadas terapias, un fenómeno de vulneración sistemático de personas LGBT que ha sido diagnosticado, por ejemplo, por el experto independiente para orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas en un informe, si no estoy mal, del 2020-2021 sobre este tema de prácticas de conversión. Esta cisnormatividad, esta heteronormatividad nos conducen a un panorama en el cual las personas LGBTIQ+, pero también las mujeres, como mencionaba previamente, se exponen a numerosos patrones de violencia. Esos numerosos patrones de violencia los podemos identificar bajo estos conceptos. Tenemos en el centro la discriminación. ¿Por qué? Porque es importante entender que la violencia contra las mujeres y contra las personas LGBTIQ+, es en sí misma una forma de discriminación, así como entender que la discriminación es una forma de violencia. No significa que sean lo mismo, pero se encuentran correlacionadas. Esto lo ha desarrollado, por ejemplo, la CEDAW, el Comité para la Convención Internacional contra toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que en su comité emite recomendaciones generales. Y la recomendación general 19 y 35 desarrollan el concepto de violencias basadas en género y entienden este nexo entre violencia y discriminación. Esto también ha sido desarrollado por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por una excomisionada que es Yulisa Mantilla, quien ha tenido un trabajo importante a nivel académico en la comprensión de la violencia y la discriminación, en particular contra las mujeres, pero que se correlaciona plenamente con la violencia y la discriminación de las personas LGBTIQ+. Tenemos la discriminación en el centro y tenemos las violencias basadas en género arriba. ¿Por qué?
Esa es la interpretación que yo le doy a este concepto a partir de las recomendaciones que menciono, los estándares internacionales, la Convención Belén do Pará y en general una interpretación sistemática que ha sido usada por organismos como la Corte Interamericana y la Corte Constitucional Colombiana, entendiendo que violencia basada en género es como un género en el cual se ubican dos especies, incluso más, pero podríamos hablar de dos especies, la violencia contra la mujer y la violencia por prejuicio. La violencia basada en género, las violencias basadas en género son formas de violencia que se realizan partiendo de la comprensión de esas desigualdades históricas por asuntos de género y diversidad sexual y que se basan en estereotipos, en roles y en prejuicios. Esas violencias basadas en género, cuando se enfocan en una mujer por el hecho de ser mujer o que la afectan de manera desproporcionada, es lo que entendemos como violencia contra la mujer. Y aquí me estoy como apoyando en la definición que trae la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces la violencia contra la mujer no es solamente aquella que se dirige contra la mujer por el hecho de ser mujer, que es una de las principales, sino también aquella violencia que genera un efecto desproporcionado en las mujeres. Y tenemos la violencia por prejuicio. La violencia por prejuicio es un concepto que ha sido desarrollado por una académica que se llama María Mercedes Gómez, pero que ha tenido un tránsito también al ámbito jurídico. Lo retoma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe Violencia contra Personas LGBTI del 2015, pero también en la jurisprudencia interamericana, en las sentencias Azul Rojas Marín contra Perú y Vicky Hernández contra Honduras, donde definen esta violencia como aquella que se basa en estereotipos y prejuicios sobre un grupo poblacional específico que es comprendido como una amenaza. Y esto es el concepto que se ha utilizado para entender esa violencia diferencial que experimentan las personas LGBTIQ+. Una violencia que además tiene un carácter simbólico, porque cuando se quiere violentar a una persona LGBT, lo que se está buscando no es solo violentar a esa persona, sino violentar también a toda la población LGBT, generando un mensaje de violencia, un impacto simbólico. Entonces, violencias basadas en género son todas las violencias que se construyen o que se generan a partir de diferencias históricas, sistemáticas, estructurales de género basadas en estereotipos, en roles y en prejuicios. Vemos una subespecie acá que es la violencia contra la mujer, que es la violencia que se genera contra la mujer por el hecho de ser mujer o que la afecta de manera desproporcionada. Y la violencia por prejuicio, que es aquella violencia que se realiza partiendo de estereotipos o prejuicios hacia un grupo poblacional determinado que se presume como una amenaza. Y esta es la violencia específica que hemos hablado respecto a las personas LGBTIQ+. Cuando hablamos de discriminación en general, hablamos de... Aquí se me pierde un poquito. Ya. Cuando hablamos de discriminación en general, estamos hablando de tratos diferenciados basados o no en determinadas categorías que conducen a afectaciones o limitaciones a derechos. Esta es una definición de discriminación que trae los instrumentos internacionales, la Observación General número 18 del Comité de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. Por ejemplo, lo que desarrolla la Corte Interamericana en la sentencia Atala Rifo y Niñas contra Chile del 2012. La jurisprudencia interamericana y constitucional colombiana ha entendido que la discriminación tiene dos lados, como dos lados de una misma moneda, o dos enfoques o dos dimensiones, la dimensión formal y la dimensión sustancial. La dimensión formal implica la pretensión de que todas las personas sean iguales ante la ley, una mirada o una comprensión del derecho a la igualdad y no discriminación que viene desde la Revolución Francesa y que parte de comprender que todas las personas estamos en situación de igualdad y debemos tener un trato igual. Sin embargo, esto ha sido criticado porque no comprende el enfoque diferencial, lo que hablábamos ahorita, esas comprensiones de situaciones específicas, diferenciadas, problemas estructurales, históricos y sistemáticos de ciertas poblaciones. De allí que tengamos la segunda dimensión, la dimensión sustancial, que lo que busca sí es
entender que no estamos todos y todas y todes en el mismo plano de igualdad, sino que hay unas desigualdades históricas y estructurales que deben ser comprendidas por la norma, por las sociedades y superadas y solventadas. Además, la jurisprudencia ha entendido que la discriminación usualmente se realiza en virtud de categorías sospechosas. Las categorías sospechosas es un concepto que ha desarrollado la jurisprudencia argentina constitucional, también el Tribunal Español y en la Corte Constitucional colombiana. ¿Y qué son las categorías sospechosas? Son ciertas categorías que son situaciones por las cuales históricamente se han discriminado a determinados grupos poblacionales, como la raza, la etnia, la condición social, la condición de salud y el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Ahí esa sigla OSIGEC es orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Y la discriminación se puede presentar de múltiples formas. Está la discriminación directa, está la discriminación indirecta o por efecto desproporcionado, está la discriminación múltiple o agravada, la interseccional, que ya lo mencionamos, pues cuando confluyen diferentes situaciones generando daños específicos y diferenciales. La discriminación puede ser de iure, es decir, porque el ordenamiento jurídico contempla esa discriminación, o puede ser de facto, porque si bien no lo contempla jurídicamente, se produce una situación de hecho de discriminación. Y también tenemos una categoría que es la discriminación estructural, que es un concepto desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la sentencia Hacienda Brasil Verde contra Brasil, y que también ha sido desarrollado por la Corte Constitucional colombiana. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ sufren diferenciales formas de discriminación en razón a su sexo, a su género, a su orientación sexual, a su identidad de género o a su expresión de género. Y sufren discriminaciones de carácter directa, indirecta, también múltiples o agravadas, interseccionales. Hay discriminaciones contra las mujeres y contra personas LGBTIQ+ de iure, por ejemplo, la criminalización de relaciones homosexuales consensuadas entre adultos es una discriminación de iure. También discriminaciones de facto y sobre todo esto lo ha desarrollado la Corte Interamericana hablando de personas LGBT por un lado, pero también sobre mujeres en casos como Campo Algodonero contra México y Atenco, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, donde entiende que hay un patrón de discriminación estructural. Eso significa que es histórico, como mencionábamos ahorita, pero también sistemático, es decir, que continúa vigente y que esa discriminación se manifiesta en formas de violencia cotidianas, sociales, pero también por parte de funcionarios públicos que hacen parte de la institucionalidad. Esto un poco para ubicarnos conceptualmente. ¿De dónde surge o de dónde se manifiesta esta violencia basada en género, la violencia contra la mujer y la violencia por prejuicio? Lo mencionábamos ahorita, con base en roles, estereotipos y prejuicios. ¿Qué son los roles? Los roles son las expectativas comportamentales de hombres, mujeres y personas LGBTIQ+ en la sociedad. Es ese asumir que, por ejemplo, las mujeres deben ser quienes cuidan, las cuidadoras del hogar. Ese es un rol de género por el cual se suscitan diferentes formas de victimización. También un rol de género es asumir que toda persona homosexual o trans, un hombre homosexual o una mujer trans, pues solamente puede trabajar como estilista. Ese es un rol de género ubicado respecto a las personas LGBT. Tenemos los estereotipos y los prejuicios. Los estereotipos son preconcepciones de las personas que también nos conducen a escenarios de victimización, y los prejuicios son cuando esas preconcepciones tienen una carga negativa. Cuando se asume que una determinada persona es mala, tiene una carga negativa por su, por ejemplo, orientación sexual o identidad de género. Esas son las bases entonces de la violencia, como mencionaba. Rápidamente, esta diferencia conceptual que suele ser motivo de muchas preguntas, adelantándome a que me las hagan, el concepto de sexo es un concepto que
nos enfoca en lo biológico, en lo orgánico, donde se diferencian a los cuerpos en virtud de tener una determinada carga hormonal cromosómica y también dependiendo de la tenencia de unos determinados órganos sexuales reproductivos, que diferencia a hombres y mujeres como machos y hembras, entendiendo la tenencia de testículos y pene por un lado y vulva y vagina por el otro. Este tema del sexo ha venido siendo también revisado porque esa construcción científica, biológica, de entender qué es un hombre y qué es una mujer, ha venido variando con los años en virtud de que la ciencia también obedece a constructos culturales y consensos. Por eso hoy en día se dice que el sexo también es una construcción y hoy se usa la categoría sexo asignado al nacer, porque entendemos que a las personas se les asigna un sexo al nacimiento, incluso ya desde antes con la ecografía, por el solo hecho de tener un determinado órgano sexual reproductivo y una determinada carga cromosomal. Entonces se le asigna ese sexo al momento de nacer. Y en el sexo es donde comprendemos entonces las diferencias corporales entre lo que llamamos hombres y mujeres, pero también donde ubicamos la experiencia intersexual. Enseguida lo voy a volver a repetir, pero la experiencia intersexual es aquellas personas que experimentan una diversidad corporal según la cual sus órganos o su carga cromosómica no permite circunscribirlos exclusivamente en las categorías de hombre y de mujer, macho y hembra, porque comparten varias características. La interseccionalidad es un espectro muy amplio que ha tenido un amplio desarrollo de investigaciones científicas, por ejemplo, por parte de la autora Anne Fausto Sterling, que ha desarrollado comprensiones muy relevantes sobre la intersexualidad. Y respecto a la intersexualidad, también es importante tener presente que un concepto que se usaba antes era el de hermafrodita y hermafroditismo. Sin embargo, este es un concepto, primero, que es equívoco porque nos habla de una única experiencia intersexual, la de tener ambos órganos sexuales reproductivos, pero esa no es la única experiencia intersexual. La experiencia intersexual puede ser mucho más amplia. Hay muchas más posibilidades de ser intersexuales. Y segundo, porque es una expresión que se ha usado para violentar a las personas intersexuales. Por ello, hoy en día hay un consenso en el activismo LGBT y de derechos humanos de no utilizar esa categoría. No vamos a utilizar esa categoría, vamos a hablar es de intersexualidad. Y tenemos el género es las construcciones, son las construcciones culturales alrededor de lo que se entiende como masculino y femenino. Por eso esas construcciones culturales cambian según el tiempo histórico. Podemos ver cómo en la época moderna la masculinidad estaba asociada al poder y allí estaba asociado a usar lentejuelas, vestidos, pelucas. Cuando vemos los retratos de los monarcas de la modernidad, vemos que usaban unos tipos de vestuarios que hoy no los miraríamos en personas masculinas, sino que las veríamos en una persona afeminada. Y los reyes de la época no eran afeminados, todo lo contrario, buscaban era exaltar la masculinidad. Por eso vemos cómo esos constructos culturales se transforman conforme pasa el tiempo, pero también se transforman de territorio en territorio. No son las mismas comprensiones que tenemos sobre hombres y mujeres y cómo deben comportarse en Colombia a las que hay, por ejemplo, en la India. Esas transformaciones de un territorio a otro nos implican entender que el género es contingente, que el género es una construcción cultural variable que se va transformando. Y es estas construcciones culturales sobre el género lo que nos construye roles, estereotipos y prejuicios. Y sobre las personas LGBTIQ+, hablamos de estas 4 categorías para el entendimiento de la diversidad sexual. El concepto identidad de género, de orientación sexual y de expresión de género los trae los principios de Yogyakarta de 2007, que ya mencioné previamente. Fueron actualizados en el 2017 que trajeron nuevos principios y han hecho un tránsito importante al ámbito jurídico al incorporarse, por ejemplo, en conceptos y en desarrollos de Naciones Unidas, como en el caso Tunen contra Australia del Comité de Derechos Humanos,
pero también en el sistema interamericano, como en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, en el caso Flor Freire contra Ecuador, el caso Duque contra Colombia, el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, la opinión consultiva 24 de 2017, la opinión consultiva 29 de 2022, las sentencias Azul Rojas Marín contra Perú, Vicky Hernández contra Honduras, Paves Paves contra Chile, son como la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una reciente contra Perú, que se me acaba de escapar el nombre, enseguida lo confirmo, que es de hace 2 años, del 2023, que analiza la situación de empresas y derechos de personas LGBT. Estos conceptos han sido desarrollados entonces jurisprudencialmente, pero el concepto de identidad sexual no ha sido desarrollado por la Corte Interamericana, pero sí por la Corte Constitucional Colombiana y por la academia y la doctrina. ¿Qué es cada una de estas? La identidad de género, tal y como se define, y como lo mencioné previamente, es la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente profundamente. Muchas gracias. Por acá me pusieron la sentencia, que es Oliveira Fuentes contra Perú del 2023 de la Corte Interamericana. Identidad de género, entonces, es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, lo cual puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Tenemos la orientación sexual, que es la capacidad que sienten las personas de tener una atracción emocional, física y sexual por otras personas. Por eso la orientación sexual es un espectro amplio donde se ubica la heterosexualidad, pero también las experiencias diversas como la homosexualidad y la bisexualidad. Y hoy en día han venido construyéndose otras categorías, pero no me quiero centrar en ello. Y tenemos la expresión de género, que ya no es la vivencia interna e individual del género, sino la vivencia externa, es la socialización del género, es el cómo las personas expresan culturalmente su género, lo cual implica el uso de ropa, el uso de accesorios, el uso de determinado corte de cabello, etcétera, porque a través de esos elementos que son simbólicos se comunica a la sociedad ese género. Cuando vamos por la calle y nos encontramos a personas en la calle, nadie está diciendo, me encontré cuerpos, no, todos generizamos a las personas con las que nos encontramos, es decir, les asignamos un género. Vamos por la calle y vemos una persona y decimos, ahí va una mujer, ahí va un hombre, y eso no es necesariamente negativo, pero eso parte precisamente de la forma en que me están expresando su género y el cómo yo lo interpreto. Estas son entonces las definiciones de identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Y la identidad sexual sería lo que reúne todas estas categorías para tener una identidad específica en la que yo me puedo nombrar como, por ejemplo, una persona gay, un hombre gay. Esa sería una reunión de esas categorías para identificarme sexualmente. O una mujer lesbiana o una mujer trans. Y dentro del espectro de lo trans también hay diferentes posibilidades de orientación sexual. Entonces, hay mujeres trans lesbianas, hay mujeres trans bisexuales, hay mujeres trans heterosexuales, hay hombres trans heterosexuales, hay hombres trans bisexuales y hay hombres trans homosexuales, por lo cual hoy en día también esas categorías se están viendo revisadas por otras, como el concepto de pansexualidad, etcétera, pero no me quiero centrar en ello. Pero todo esto para entender entonces toda esta gama de experiencias de la diversidad sexual, que nos lleva a la categoría o a la idea, la noción de lo LGBTIQ+, que suele ser también un gran momento de preguntas. ¿Qué significa cada una de las siglas? La L, esto estoy hablando en español y usando las categorías que se usan entonces en español y sobre todo en Latinoamérica. La L de lesbianas, la G de gays, la B de bisexuales, la T de trans, la I de intersex, la Q significa queer y hoy en día se está ubicando lo queer también con lo no binario y el más. Lesbianas serán aquellas mujeres cuya orientación sexual es homosexual y que se identifican políticamente como lesbianas. Hombres gays serán aquellos cuya orientación sexual es homosexual. Bisexuales, orientación sexual bisexual, puede ser hombres o mujeres. Trans es la experiencia de la identidad de género diversa. Intersex
es aquellas personas que ya mencioné, cuyas características biológicas anatómicas no se compadecen exclusivamente a hombre y mujer. Lo queer y lo no binario son categorías más contemporáneas que implican una crítica al sistema binario que nos ubica como hombres y mujeres exclusivamente. Yo, por ejemplo, me identifico como una persona no binaria, porque yo no me identifico plenamente con las categorías hombre y mujer, sino que construyo mi género, mi vivencia interna e individual y también mi expresión de género por fuera de los cánones rígidos de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y tenemos el más, que el más lo que nos abre es una ventana de posibilidades para ubicar allí todas las diferentes experiencias de la diversidad sexual, que sobre todo cada día hoy vemos más desarrollos conceptuales al respecto. Ahora vamos a ver rápidamente, esto solo como para pasar rápidamente al tema de refugio. Los países, aquí como muy rápidamente para entender el contexto actual, esto es sobre unos datos sobre mujeres, cómo las mujeres tienen contextos más y menos seguros. Esto es un informe más o menos reciente del Georgetown Institute for Women, y acá vemos cómo este mapa de calor nos habla de unos contextos mucho más seguros y menos seguros para mujeres. Y recordemos, todo eso son factores de expulsión. Y acá tenemos esta mapa sobre la criminalización de actos sexuales consensuales, ya les mencioné, y esta sobre el matrimonio igualitario. Todos estos entendámoslos como factores de expulsión. Y ahora, como factores de expulsión, vámonos ahora sí al tema migratorio. Y esto es muy relevante. Estas no son todas, pero son algunas de las vulnerabilidades específicas que experimentan las mujeres y las personas LGBTIQ+ en sus tránsitos migratorios. La exposición a la violencia sexual, la exposición a la trata, a la desaparición forzada, y este que es específico de las personas LGBTIQ+, que es el ocultamiento de su diversidad sexual. Muchas personas LGBT, particularmente trans, esconden su diversidad para poder hacer tránsitos migratorios. Muchas mujeres trans, incluso previamente a la migración, realizan procesos de destránsito para poder realizar tránsitos un poco más seguros. Esto es muy lesivo porque lo que nos implica es el entendimiento de que en esos tránsitos migratorios la diversidad sexual es objeto de violencia. Por eso las personas tratan de ocultarse. Esto es sumamente trágico. Y ahora sí, vámonos a cómo podemos generar protecciones institucionales frente a las personas que solicitan refugio, que son mujeres y personas LGBTIQ+. Entonces recordemos, todo lo que acabamos de hablar no solamente es para entender el enfoque de cómo debemos aplicar para el entendimiento en general de los derechos humanos de las personas, de las mujeres y las personas LGBT, sino también para entender que esos son factores de expulsión. Las mujeres, al sufrir de violencias basadas en género, de violencia contra la mujer, de violencia sexual, de feminicidios, etcétera, o peligro de feminicidio, esto es un motivo para la migración, para salir del país y buscar asentarse en otro territorio. Igual que las personas LGBTIQ+, al sufrir esos diferentes patrones y vulneraciones desde la violencia por prejuicio. Y al llegar al país de acogida, al país receptor, pueden presentar una solicitud de refugio. No me voy a meter a la definición de refugio porque parto del hecho de que ya conocemos el concepto de refugio bajo los tratados internacionales, el Estatuto de los Refugiados, etcétera. Pero sí es importante tener en cuenta que ante el panorama del entendimiento del refugio por motivos de género y diversidad sexual, ACNUR ha construido estas dos directrices que permiten unas recomendaciones muy específicas de cómo tramitar solicitudes de refugio bajo estas perspectivas, lo cual es fundamental porque si bien son instrumentos de soft law, deben, o esa es mi postura, deben tratar de ser incorporados a nivel normativo para tener una plena aplicación. En Colombia, por ejemplo, estamos buscando que se apliquen, pero encontramos algunas barreras. Sin embargo, esto nos da unas luces importantes para no solamente el litigio de casos concretos, sino también la incidencia política para su aplicación. Vamos a empezar con la directriz 1. Esa directriz se llama la persecución por motivos de género en el contexto del artículo 1A de la Convención del 51 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo del 67.
Y aquí hay dos elementos que nos dan muy importantes esta directriz. Recordemos que para la presentación de una solicitud de refugio, desde el Estatuto de los Refugiados, hay este concepto que es el temor fundado de persecución. Lo que nos trae la directriz 1 es entender que el temor fundado de persecución por motivos de género está asociado a lo que ya hemos mencionado, a las violencias basadas en género y a la discriminación que, según esta directriz, debemos entender la discriminación como equivalente a la persecución cuando es altamente lesiva. No basta con decir, es que en mi país de origen me discriminaron por ser homosexual. Yo debo demostrar como solicitante cómo se afectó especialmente esa discriminación, cómo me afectó, qué tan lesiva fue esa discriminación. Y tenemos el concepto de nexo de causalidad para la demostración de las solicitudes. Y aquí la directriz lo que nos dice es que no es necesario que se demuestre la violencia o la discriminación por género o diversidad sexual como la única causa dominante. Y acá también es importante tener en cuenta que nos habla de actores estatales y no estatales. La discriminación y la violencia pueden ser producidas por cualquier tipo de actor. La directriz 1, si bien habla de motivos de género, y tiene algunas ideas sobre personas, así lo menciona, homosexuales, es una directriz que está centrada sobre la protección de las mujeres. Y lo vamos a ver acá en los asuntos procedimentales, que son recomendaciones específicas de cómo tramitar estas solicitudes. Las mujeres deben ser entrevistadas por separado. Esto es muy importante. Además, se les debe explicar que pueden tener una solicitud válida por derecho propio. Muchas veces llega el grupo familiar y se hace la solicitud del grupo familiar, pero las entidades que reciben la solicitud de refugio deben explicar por qué las mujeres pueden tener una solicitud por aparte en virtud de que puedan ser víctimas, por ejemplo, de violencias basadas en género. Se les debe brindar asesoría legal en forma y lenguaje comprensible. También se les debe informar que tienen derecho a elegir entrevistadoras e intérpretes mujeres. Esto es muy importante porque en la medida en la que exista una intérprete y una entrevistadora mujer, se puede desarrollar un mayor clima de confianza, sobre todo cuando estamos hablando de violencias sexuales. Se debe propiciar un ambiente seguro y tranquilo que proporcione confianza y siempre confidencialidad absoluta. Además, la persona entrevistadora debe mostrarse neutral, compasiva y objetiva durante la entrevista y debe evitar formas de lenguaje corporal que puedan resultar intimidatorias, culturalmente insensibles o inapropiadas. También nos habla de que las personas que realizan las entrevistas deben interrumpir lo menos posible para poder generar un desarrollo del testimonio fluido en la que la persona pueda mencionar y señalar todas las situaciones de violencia de las que fue víctima. Para generar una confianza, en ocasiones se requieren varias entrevistas. Esto es importante porque, por ejemplo, en Colombia hay una única entrevista, lo cual en este caso debería pensarse hacer más entrevistas cuando hablamos de víctimas de violencias basadas en género. Aquí hay algo importante y es que el tipo y el nivel emocional manifestado durante el recuento de las experiencias no puede afectar la credibilidad. Hay mujeres, y esto hay un concepto que trae Yulisa Mantilla en el peritaje que hizo en el caso Atenco contra México, y es que este es el concepto de el tiempo propio de las víctimas. Cada víctima atraviesa sus propias manifestaciones de psicosociales sobre las victimizaciones a las que sufrió, por lo que no se les puede exigir a las víctimas que todas hablen de la misma forma, se comporten de la misma forma, busquen a las autoridades en el mismo momento, sino que es entender que cada víctima tiene su propio tiempo para entender y superar lo que le aconteció. Por eso es importante que si una mujer está narrando hechos de violencia y no está manifestando emocionalidad, eso no puede afectar la credibilidad. Es muy importante que haya apoyo psicosocial durante las entrevistas y activar rutas de protección cuando sea necesario. No se requiere prueba documental para reconocer estos temas. Sin embargo, es importante tener en cuenta las prácticas del determinado país de origen pueden ayudar a sustentar un determinado caso. Para ir terminando y poder dar paso a las preguntas, voy a irme por último a la directriz 9, que es aquella que se refiere a solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con orientación sexual o identidad de género. Lo bueno de haber abordado previamente los conceptos es que aquí ya podemos entrar a esto
con los conceptos claros. Cuando nos habla de temor fundado de persecución, nos dice acá esta directriz que la violencia por prejuicio y las formas diferenciales de discriminación a personas LGBT las podemos comprender como persecución. También dice allí que la acumulación de daños menores, es decir, como hechos de violencia que pueden parecer aislados, pueden constituir persecución. Y también que no debe demostrarse que las autoridades sabían de la diversidad sexual. Eso no es necesario. Y también el tema del ocultamiento, que ya lo mencioné. Muchas personas se ocultan en su diversidad sexual y ese ocultamiento no puede ser un motivo para negar el refugio. Respecto al nexo de causalidad, nos dice que la violencia puede tener la intención de corregir, curar o tratar a la persona. Y acá es cuando hablamos sobre todo de prácticas de conversión o de las violencias por prejuicio que tienen un carácter simbólico, como les mencionaba previamente. También nos dice que la intención puede ser un factor pertinente para establecer el nexo causal, pero no es una condición indispensable. Aunque sí podemos observar que había una intención muy clara de violentar a la persona por su orientación sexual o diversidad sexual, entonces esto sí debe ser un motivo suficiente para tener en cuenta dentro del proceso. Y siempre debe considerarse el contexto. Esto es muy importante. Si recibimos una solicitud de refugio de una persona que proviene de un país, de esos 64 países que criminalizan la homosexualidad, pues eso ya de entrada nos da un factor de protección. El contexto es fundamental. Ahora, los asuntos procedimentales para terminar rápidamente con esta parte. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos trae? Nos dice que algunas personas pueden estar profundamente afectadas por sentimientos de vergüenza, homofobia internalizada y trauma, y por tanto su capacidad de presentar el caso puede ser disminuida. Por ello, si el solicitante está en proceso de aceptar su identidad o expresar abiertamente su orientación o su identidad de género, puede llegar a ser reacio a exponer la dimensión real de la persecución. Entonces, ¿cómo hacemos para solventar eso? Pues lo que mencionábamos previamente, debe propiciarse un ambiente seguro y tranquilo que proporcione confianza con plena confidencialidad. La persona entrevistadora debe mostrarse neutral, compasiva, objetiva, debe evitar formas de lenguaje corporal que puedan ser intimidatorias, insensibles o inapropiadas. Debe además tomarse decisiones desde un enfoque sin hacer conclusiones basadas en percepciones estereotipadas, inexactas o inapropiadas. Eso es muy importante y es que no existen características universales o calidades de las personas LGBTI, así como tampoco ocurre con las personas heterosexuales. No hay una única forma de vivencia de una mujer heterosexual, hay muchas, por tanto hay muchas formas de ser LGBT. Por ello, quien entrevista no puede limitar a unas determinadas preconcepciones. Además, pues el entrevistador y el intérprete deben evitar expresar en cualquier momento algún tipo de juicio sobre la orientación sexual, sobre la identidad de género, sobre las conductas sexuales, sobre el tipo de relacionamientos. Por ejemplo, cuando una persona tiene relaciones poliamorosas, eso no puede ser un motivo para que el intérprete o el entrevistador realice algún tipo de juicio. Y se debe hacer un uso de un vocabulario que no sea ofensivo y que muestre disposición hacia la diversidad. Además, se le debe informar a la persona del derecho que tiene a que sea entrevistado e interpretado por una persona de su mismo género. La evaluación de la credibilidad debe ser individualizada y sensible. Deben desarrollarse preguntas que puedan ser útiles, pero es importante tener en cuenta que no existe ninguna fórmula mágica, ningún conjunto de respuestas correctas. Debe preguntarse y analizarse la autoidentificación de la persona. ¿Cómo te identificas? ¿En qué categoría te identificas? Y también la autorrealización. Cuando hablamos de la autorrealización, tiene que ver, por ejemplo, que una persona trans haya salido del closet y si era su deseo, haya, haya empezado tratamiento hormonal. Pero es importante tener en cuenta que las experiencias de vida trans son múltiples y que no se determinan por tener determinados tratamientos de afirmación de género. Hay hombres trans que no desean realizarse cirugías ni tener tratamientos de afirmación de género. Hay mujeres trans que no desean realizarse cirugías ni tener tratamientos de afirmación de género y no por eso se invalida su experiencia de vida. Y acá es importante también que se sugiere indagar por experiencia de la niñez, en la familia, en las relaciones sexoafectivas y en las relaciones comunitarias para poder caracterizar en debida forma la solicitud sin que ello redunde en estereotipos, roles, prejuicios, etc. Y
En asuntos probatorios, y aquí eso es muy importante, el testimonio del solicitante es la principal y a menudo la única fuente de evidencia. Nunca se debe esperar o pedirle a los solicitantes que traigan pruebas documentales o fotografías o actos íntimos. Eso sería totalmente inapropiado y sería una vulneración de su derecho. Estas son algunas recomendaciones. Estamos en un contexto actual en el cual vemos avances, sin embargo, en materia de refugio, carecemos de sentencias internacionales que hablen de las personas LGBTIQ más en procesos de refugio. En Colombia solo tenemos una única sentencia que habla de una mujer trans refugiada proveniente de Venezuela. Y esa sentencia, si bien enuncia la aplicación del enfoque interseccional, se queda corta para la caracterización del fenómeno. Entonces, si bien pareciere que tenemos pocas sentencias, tenemos esos instrumentos, estas dos directrices que nos dan muchas herramientas. Me faltaba esta última diapositiva que dice que la prueba médica sobre orientación sexual es una vulneración, no se puede solicitar. Sin embargo, cuando una persona trans sí ha tenido cirugías y tratamientos de afirmación de género, puede presentar su historia médica y eso puede ser un factor a tener en cuenta. Y es importante tener en cuenta que a menudo falta información pertinente y específica sobre el país de origen. Y esto no puede dar automáticamente a la conclusión de que la solicitud carece de fundamento o que no existe persecución, sino que debe hacerse un análisis riguroso del contexto, pero también de la historia de vida de la persona. Esas directrices, insisto, son soft law, pero debemos buscar estrategias de litigio y de incidencia que permitan su incorporación en los ordenamientos jurídicos para que hayan herramientas mucho más sólidas de protección en el marco del refugio de personas, de mujeres y personas LGBTIQ+, a través del enfoque diferencial, el enfoque de género y diversidad sexual y el enfoque interseccional. Hasta acá lo que traía. Muchas gracias y podemos entonces comenzar con el marco de las preguntas. Muchísimas gracias. Verdaderamente interesante y completa tu presentación y yo estoy personalmente muy agradecida. Supongo que comparten todos el sentimiento y te voy a leer las preguntas que hay. Por favor, si tienen preguntas, pueden ponerlas o en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Te leo una de Tatiana Olarte que dice: Alejandro, muchas gracias. Una pregunta. ¿Cómo desde las herramientas legales, que son tan limitadas, se puede abordar una estrategia legal con respecto a entender la discriminación y violencia basada en género de manera amplia, no como un tema concentrado en they o incluso woke, o sea, diversity, equity and inclusion, o incluso woke, con una carga negativa que contiene esos términos con narrativas actuales de los gobiernos? Y, o sea, hasta ahí es la pregunta, y luego dice, esto tiene que ver también con las apuestas de las políticas de las identidades que a veces parecen ir en contra de un entendimiento de la sociedad frente a la discriminación. ¿Voy respondiendo cada una o primero me lees las preguntas? Si quieres si quieres esa, porque no me han llegado más, en lo que llegan más. Listo, perfecto. Entonces invitamos a las personas para que presenten más preguntas o si desean que profundice en alguno de los temas. Por temas de tiempo sé que corrí un poquito en la parte final, entonces en lo que deseen que pueda profundizar nos podemos detener. Bueno, esta pregunta está muy interesante y bien compleja para el contexto actual porque lo que estamos observando es que hay un discurso político que ubica la discriminación, la violencia basada en género y en general pues la protección a las personas, a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, como un motivo, esto le llamamos un caballito de batalla, esta es una expresión colombiana, pero como un motivo para generar réditos políticos. Y lo vemos muy claramente en el gobierno estadounidense actual, donde vemos cómo las personas trans son este chivo expiatorio frente al cual depositar toda una serie de ataques de violencia para generar muchas estrategias, por ejemplo, de confusión y de que la gente centre su atención en ello y no centre su atención en otras cosas que está realizando. Y lo vemos también en Argentina, en otros contextos, etcétera. Y allí lo que podemos entender es que este discurso de lo woke y de la de diversidad e inclusión, sí, diversidad e inclusión, finalmente lo que están buscando es
depositar una carga negativa en un margen de protección, en un marco de protección de derechos humanos. Y esto es lo que tenemos que entender. Es un uso discursivo para eliminar derechos. Hoy en día está usando el concepto woke, pero hace unos años era el concepto ideología de género, que sigue vigente en muchos contextos. Por ejemplo, en Colombia se usó mucho el concepto de ideología de género para desvirtuar los avances en materia de género y diversidad sexual, por ejemplo, en los procesos de paz, por ejemplo, en las sentencias de garantía de derechos humanos fundamentales, como la sentencia en Colombia que estamos celebrando 2 años de la despenalización de 2 o 3 años, del 2022, 3 años de la despenalización del aborto en Colombia. Es una sentencia fundamental que ha tenido unos impactos impresionantes porque hace una descriminalización del aborto muy amplia y muy sólida, pero vimos en esa misma sentencia como en un salvamento de voto, una magistrada señalaba que esto era ideología de género, lo cual es muy preocupante porque vemos que en la medida en la que avanzan derechos y garantías, también hay un discurso de oposición que también se va fortaleciendo. Lo hemos visto, aquí hay un informe específicamente frente a personas LGBT, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2018, que nos habla de avances y retrocesos. Y ahí habla cómo los discursos políticos, religiosos y de sectores de derecha se están fortaleciendo para generar retrocesos en la garantía de derechos, para hacerle contraste. Y esto tiene que ver con el tema de lo que mencionaba sobre el concepto de violencia por prejuicio desarrollado por María Mercedes Gómez, y es que se edifica o se construye a un grupo como una amenaza. Se asume que yo, que tengo unas garantías de derechos, cuando otro grupo diferente al mío está ganando derechos, esto implica que yo voy a perder derechos. Y esto es una falacia, porque lo que estamos buscando es que todos tengamos derechos, no que a nadie se le quiten derechos. Pero se asume discursivamente como en la medida en la que alguien gana derechos, yo pierdo derechos. Y esto es falso y eso es usado políticamente para réditos. Yo creo que cómo hacerle contraste a esto, mantenernos en una postura firme de derechos humanos. Yo creo que más allá de ideologías políticas, más allá de sectores políticos específicos, yo en lo que creo que debemos, sobre todo quienes estamos en este contexto de los derechos humanos, es aferrarnos a la misma idea de derechos humanos, al sistema de protección, a los estándares internacionales, a este concepto también de la interpretación evolutiva que trae la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de fecundación in vitro contra Costa Rica y en la opinión consultiva 24 de 2017, que nos dice que los tratados de derechos humanos deben ser entendidos como instrumentos vivos, cuerpos normativos vivos que deben transformarse y adecuarse a las nuevas realidades sociales. Y en esa medida, al entender que son instrumentos vivos, pues siempre hay amenazas a la integridad, amenazas de muerte a esos mismos instrumentos, y debemos mantenernos sólidas en el trabajo en derechos humanos, no para irnos hacia atrás, sino todo lo contrario, para mantener las garantías que tenemos y buscar que ya no haya 64 países que criminalicen, sino que hayan menos hasta que no haya ninguno, que no haya ningún país que criminalice con pena de muerte. Buscar también que dejen de existir contextos tan complejos como los feminicidios en países como México, como Brasil, como Colombia. Para ello necesitamos muchas estrategias de litigio estratégico, de litigio de alto impacto, perdón, de incidencia política, múltiples estrategias, pero sobre todo yo creo que lo que más debemos hacer es educación. Debemos formar discursos que le hagan contranarrativa a esos otros discursos que quieren pues eliminar nuestros derechos. Y creo que es muy importante tener en cuenta que las violencias basadas en género y en general la protección de derechos y esos conceptos edificados en el marco de la protección son herramientas para la protección, son herramientas que nos sirven para la protección, no nos definen el mundo. Por ejemplo, lo hablamos ahorita, orientación sexual, identidad de género y las categorías LGBTIQ+, quizás eso vayan a surgir nuevas categorías, porque además la población LGBT lleva 25 años de derechos, lleva muy poco tiempo en la academia y está construyendo y edificando nuevas conceptualizaciones, y eso puede irse transformando, pero eso no significa que no sean útiles para garantía de derechos. Yo todo el tiempo, yo lo digo mucho porque yo pues litigo todo el tiempo casos de personas trans, y yo digo, pues
la experiencia trans o de personas LGBT, la orientación sexual. Hay personas que un día se nombran gay y mañana se nombran bisexuales porque su espectro de la sexualidad se modificó o comprendió cosas, pero para una protección específica que requerimos porque fue discriminado por su orientación sexual, pues me sirve utilizar la categoría orientación sexual como una herramienta para el litigio, para la garantía de derechos. Y esto, digamos que no es por desvirtuar los avances, sino para entender que también el derecho debe usarse estratégicamente para la protección de grupos poblacionales. Y en esto nos han enseñado muchísimos los litigios de pueblos indígenas que han aprendido a usar estratégicamente el derecho para garantía de derechos como el derecho a la consulta previa. Y acá es importante, yo me sumo a una tendencia y a una postura de los derechos humanos desde abajo, que es un movimiento también muy fuerte en Latinoamérica, de entender que el derecho es una herramienta para los movimientos sociales, una herramienta para la transformación social, una herramienta para generar cambios estructurales, una herramienta a fin de cuentas, pero una herramienta muy valiosa que tenemos que seguir insistiendo en ella. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de Lucía Ramírez que dice, muchas gracias Alejandro. ¿Conoces de casos a quienes se les haya otorgado la calidad de refugiados por razones de violencia basada en género? Si es así, ¿qué lecciones aprendidas podrías compartirnos sobre esos casos? Muchas gracias. Sí, conozco diferentes casos que, por ejemplo, algunos que yo he acompañado de personas, de mujeres víctimas de violencias basadas en género, que especialmente del contexto venezolano, que es el que más conocemos acá en Colombia, el que más trabajamos, pero no es exclusivo, pero de mujeres que sufrieron víctimas pues sufrieron hechos de violencias basadas en género, específicamente, por ejemplo, violencia económica, violencia patrimonial, violencia intrafamiliar y violencia sexual, que presentan su solicitud de refugio acá en Colombia y que se les ha reconocido como refugiadas en el entendimiento de esos hechos de violencia en su país de origen. Y estos creo que son casos muy relevantes, muy destacables, pero tenemos un gran problema y es que son casos que fueron presentados hace mucho tiempo porque tenemos una situación en Colombia y es que una persona solicitante de refugio puede tardarse hasta 3, 4 años